est- estuvimos viendo la semana pasada, recordando lo que era álgebra, ¿ya? ¿Cómo les habrá ido con los ejercicios? ¿Los habrán podido hacer o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Este ejercicio que estoy mostrando en pantalla, pero parece que todavía no estoy proyectando, ¿cierto? Sí, cierto. Ah, siempre se me olvida. Ahora sí, ahora sí que sí. Ya, este ejercicio decía yo. Habrán podido hacer multiplicación y división. Vamos a ver. Bueno, de esto es importante que ustedes recordaran un poco lo que eran los productos notables, ¿ya? Para poder hacer la simplificación en las fracciones algebraicas, ¿ya? Así que aquí al simplificar, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes expresiones al ser simplificada resulta 1? Por ejemplo, acá la afirmación 1 resulta ser 1 porque 2a más 3 es lo mismo que 3 más 2a. Así que finalmente lo simplificamos y eso nos queda 1. Lo de arriba es exactamente igual a lo de abajo. Acá, en este caso, tenemos a cuadrado menos b cuadrado y a menos b elevado a 2. Esto no es lo mismo, ya que acá me quedarían dos paréntesis donde uno me daría a más b y el otro me daría a menos b. Y acá me quedarían dos paréntesis como a menos b y a menos b. Por lo tanto, al simplificarlo no me daría 1. Que esto sería de la siguiente manera, chiquillos. Voy a cambiar la cámara. Aquí. Tengo a cuadrado menos b cuadrado partido en a menos b al cuadrado. Acá arriba, como habíamos dicho, suma por diferencia a más b y a menos b, ¿cierto? Y acá abajo, si hay algo elevado al cuadrado, quiere decir que se multiplica por sí mismo dos veces. No es necesario que apliquemos cuadrado de binomio. Entonces ahí simplificamos s con s. Yo me acuerdo que esto lo hicimos el año pasado. Entonces me quedaría aquí a más b y acá abajo me quedaría a menos b. Y eso es todo, no podemos seguir simplificando. Por lo tanto, esto no me da 1, así que la afirmación 2 no es verdadera. De hecho, es falsa. Y la afirmación 3, b menos a cuadrado, vamos a ver. B menos a todo eso al cuadrado y acá abajo tengo a cuadrado más b cuadrado menos 2ab. Así que como está de esa forma acá abajo, necesariamente voy a tener que aplicar cuadrado de binomio. Así que primer término al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, que es b por a, pero es lo mismo que yo coloco a por b, más y siempre más el segundo al cuadrado.
Ahí sí, perdón. Estaba atendiendo una llamada, chiquillos, que era del colegio y que tenía que ver con el horario. Ya, ahora sí. Bien, entonces estábamos acá, a cuadrado más b cuadrado menos 2ab, y aquí tenemos a cuadrado positivo, aquí tenemos b cuadrado positivo, y aquí tenemos el 2b negativo, así que eso significa que todo lo de arriba es igual a lo de abajo, por lo tanto esto me daría 1, así que la afirmación 3 sería verdadera. Por lo tanto, como me están preguntando por las que sí se simplifican y me dan 1 como resultado, serían el 1 y el 3, por lo tanto sería la alternativa, a ver, 1 y 3 está aquí, en la letra C. ¿Ya? Después dice, si Q es un número real mayor que 1, entonces es igual a Q elevado a 3. Ya, aquí tendríamos que, ¿cierto?, ver el mínimo común múltiplo. Eso significaría, aquí nuevamente, colocar 6 partido en Q elevado a 3 más Q elevado a 2. Colocamos el 1 abajo, ¿cierto? Y como mínimo común múltiplo vamos a tener el Q elevado a 3. Así que acá quedaría 6 y aquí quedaría Q elevado a 3 por Q elevado a 2, lo que es Q elevado a 5, ¿cierto? Y eso nomás, porque ya no podemos seguir resolviendo, así que la alternativa sería la letra A. ¿Se va entendiendo, chiquillos, lo que voy haciendo, no? ¿Sí o no? O tal vez, o puede ser, o quizás. Dígame, Felipe. ¿En serio? ¿Los primeros 9? Ah, tiene razón. Ah, ok. Ya. Ya, ok, sí. El 1 creo que lo hicimos, el 2 también. Ah, tiene razón. Ah, ya, ahora me acordé con este. El 4, eh, sí, tienes toda la razón. Ya vamos a tener que ir viendo entonces la simplificación a medida que vayamos viendo la materia que viene. ¿Ya? Felipe, tú que me mencionas que hiciste todos los ejercicios hasta el 9, ¿hay algunos que quieras que revisemos antes de continuar? ¿No? ¿Alguno? Por el momento. Ah, ok. Ya, los que no decían de rebajo. Ya esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí. Bien, entonces vamos a ir recordando de a poquito, chiquillos, esta materia en todo caso, a medida que vayamos viendo lo siguiente que se nos viene, que serían las funciones polinomiales. ¿Ya? Esto lo tengo por acá. Las funciones polinomiales es, bueno, por eso era importante recordar álgebra, ya que polinomio se refiere, ¿cierto?, a una expresión algebraica que tiene 4 o más términos algebraicos, ¿cierto? Entonces, um, espérenme, clase 2. Aquí está, ya. Bien, entonces, primero vamos a graficar
para las funciones polinomiales, ya que todavía como que no vamos a entrar de lleno a lo que es la definición, por lo menos por ahora, vamos a hacer uso de GeoGebra y vamos a graficar estas funciones que están acá, ¿ya? De grado 3, dice. Bueno, sí, igual lo vamos a tener que hacer. Vamos a tener que adelantar un poquitito la clase 4, o sea, la clase 3, perdón, porque en la clase 3 se ven las operaciones de funciones polinomiales, que es lo que vamos a hacer nosotros. Pero para eso, lo que vamos a hacer, primero, y desde ya comenzar así como con la clase correspondiente a hoy, es, bueno, el libro de álgebra azul es el capítulo 5 del libro, Polinomios y teoría de ecuaciones, ¿ya? Funciones polinomiales, eso es lo que vamos a ver ahora, chiquillos. Y decimos que un polinomio es un conjunto de números reales, si y solo si P es una función de Rn, es decir, que el dominio sea los reales y el recorrido también sea los reales, tal que la función polinomial se puede expresar de esa forma. Aquí en vez de colocar f de x se coloca p de x para entender que es una función polinomial, ¿ya? Tiene mucha relación con la función potencia, ya que acá vamos a tener como muchos términos los cuales van a estar con un parámetro de una x elevada a algo, pero todos sumándose, ¿ok? Pues aquí tenemos ejemplos de funciones polinomiales. Por ejemplo, acá tenemos un trinomio, ¿ya? Pero es una función finalmente, en donde tenemos x elevado a 2, x y el 1 que vendría siendo con el x elevado a 0. U de x vendría siendo x elevado a 3, x elevado a 2, x menos 1. Todo eso es una función. O sea, aquí ya tenemos funciones donde ya no son solamente un término algebraico, como lo veíamos la función potencia, sino que son varios términos algebraicos. Eso es lo que se define como función polinomial. Ahora lo importante es el grado. Es el mayor exponente que representa la variable con coeficiente distinto a 0. Por ejemplo, acá en la función polinomial 1, la de p, tenemos que esto es de grado 2. ¿Por qué? Porque de todos los términos, este término está elevado a 2 y es el exponente mayor. Por lo tanto, decimos que es de grado 2. ¿Ya? Acá podemos decir entonces que es una función cuadrática. ¿Ya? Pero la función cuadrática, la función potencia, todas esas funciones son casos específicos de las funciones polinomiales. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Esta es una función cúbica, ¿por qué? Porque es de grado 3, pero es función polinomial. Este es de grado 5 y este es de grado 2, ¿ya? Todo eso lo podemos ver en una función polinomial, cosa que es muy importante, ver los grados. Ya. Si por ejemplo tuviésemos un polinomio que fuese igual a un número y no apareciera la variable x, entonces puede entenderse que el grado es 0, ¿ya? Eso dice la primera observación. La segunda observación dice, al coeficiente del término de mayor grado del polinomio se le llama coeficiente principal. Es decir, por ejemplo, si yo acá tengo p es de grado 2, entonces el coeficiente numérico, que es 2, es el coeficiente principal. Acá este es de grado 3, porque es el exponente mayor, entonces podemos decir que el coeficiente principal es menos 5. Acá este es de grado 5, porque es el exponente mayor, entonces el coeficiente principal es el 1. Y acá el coeficiente principal sería el 4. ¿Ya? Eso es más que nada lo que es funciones polinomiales. Eso es lo que dice en la observación 2. Y la observación 3 dice, dos polinomios son iguales si, solo si, para todo x perteneciente a los reales, ambas funciones son iguales. ¿Ya? O sea, ahí habla de que dos funciones polinomiales son iguales siempre y cuando tengan claramente los mismos términos, ¿cierto? En las mismas imágenes, porque recuerden que así funcionan las funciones, valga la redundancia. ¿Ya? Bueno, y aquí comienza la operatoria de funciones polinomiales, ahí está el sigma mayúscula, que eso ya lo vamos a ver en la próxima clase, pero como primera clase de las funciones, para que nosotros podamos un poco analizar lo que a esto se refiere, vamos a graficar, que es lo que dice acá en esto, aquí.
vamos a graficar y vamos a analizar estas funciones que están acá. ¿Ya? Bien, entonces para eso vamos a utilizar GeoGebra. Que se está abriendo en cualquier minuto. Ahora fíjense que los grados de estas funciones polinomiales son todos grado 3. Vamos a ver las diferencias que eso involucra. Entonces, si son de grado 3, deberíamos tener algo parecido a una función potencia cuyo exponente es impar. ¿Se acuerdan de eso? Deberían acordarse de eso. Bueno, colocar acá arriba, me imagino que están viendo la pantalla. Colocar la y acá arriba es lo mismo que colocar f de x, ¿ya? Que es una función. La primera es x cubo. Vamos a colocar x cubo. Después dice menos 3x cuadrado, menos 3x cuadrado. Después dice menos x más 3. Menos x más 3. Enter. Ya. Tenemos esta función aquí, como media extraña. Bueno, si la alejamos y la alejamos y la alejamos, fíjense que cada vez se va pareciendo más a la función potencia con exponente impar, ¿cierto? Claro, pero ¿por qué no es igual? Porque también tiene exponente 3. Bueno, porque tiene estos otros términos algebraicos, ¿cierto? Que va, obviamente, cambiando un poco la forma de mi gráfica, ¿ya? Si no todo es tan bonito que digamos. Y bueno, vamos con la siguiente función, que la vamos a graficar ahí mismo, ¿ya? Considerando los colores. X cubo más 4x cuadrado, entonces coloco y igual a x cubo más 4x cuadrado más x más 1, más x más 1. Ya. Así que esa función, la segunda, va a ser la rosada o la roja, no sé qué color la ven. Pero tenemos esa forma que está ahí, nuevamente. Aquí podríamos colocar, bueno, aquí tenemos dos máximos, de hecho si colocamos acá la opción extremos y luego hacemos clic en la función, tenemos inmediatamente los extremos, pero son relativos, ¿ya? Porque no son absolutos, según lo que estuvimos viendo también en común. El tercero dice x cubo menos x cuadrado, vamos a graficarlos aquí. X cubo menos x cuadrado, x cubo menos x cuadrado menos x más 1. Ya, aquí está la parte azul. Voy a hacer que se desaparezcan un poquito esto un ratito. Después vamos a eliminar esto de los extremos, que no lo necesitamos por ahora. Y ahí tenemos el azul, ¿ya? Si se dan cuenta, la diferencia con este, ahí está, por eso me parecía, porque está activa la parte de extremos. Ya. Si se dan cuenta, aquí hay como una gran diferencia, digamos como en la amplitud en esta curva que está al medio, ¿cierto? Aquí es mucho más cortita, ¿cierto? Ya vamos a ver algebraicamente a qué se refiere eso. Ahí tenemos eso, entonces vamos a desaparecer esto y vamos a ir con la última. Ah, bueno, la última dice x cubo. Ya, vamos con el x cubo. Eso ya como que no es más familiar, el x cubo. Y claramente esa partecita que está al medio no tiene ninguna, digamos, inclinación, de hecho es totalmente horizontal y se preocupa solamente de pasar por el origen, nada más. Y por último, x cubo menos 4x.
Vamos con el x cubo menos 4x. Menos 4x. Veamos entonces la gran diferencia entre ambos. Ok, vamos a darnos cuenta entonces, según lo que vimos anteriormente, el x cubo menos 4x, ya, este 4x nos da como esta forma que está al medio, ¿cierto? Que es como otra curva, ¿cierto? Que nos conduce a un máximo relativo y a un mínimo relativo, ¿cierto? A diferencia del x cubo solamente, que no tiene ninguna x acompañándola, solamente va a pasar, digamos, por el origen y luego va a volver a subir. O sea, el x cubo es creciente en todo momento, pero cuando se nos incorpora un grado, un término algebraico con un exponente menor, digamos en este caso x elevado a 1, entonces vamos a generar, ¿cierto? Este crecimiento, luego decrecimiento y luego crecimiento de la curva. Es decir, en una función polinomial y comparándolas también con los anteriores, ¿cierto? Vamos a tener como una, por decirlo de alguna manera, una mayor deformidad a medida que se nos incorporan, ¿cierto? Otros términos algebraicos con de grado menor, ¿ya? Porque cada término algebraico tiene su grado. Y la función polinomial tiene su grado, va a depender del término que tiene mayor grado, ¿ya? Por ejemplo, acá en el primero tenemos un polinomio, ¿cierto? 4 términos donde el primero tiene grado 3, el segundo tiene grado 2, el tercero tiene grado 1 y este no tiene grado. Los que no tienen grado, recuerden que siguen siendo coeficientes de posición. Quiere decir, por ejemplo, acá el 3 quiere decir que intersectan el 3 en el eje Y, ¿ya? El 1 quiere decir que intersecta en el 1 en el eje Y. Ahora, ¿en qué parte de la gráfica intersecta el eje Y? Eso no lo sabemos, tendríamos que, claro, aquí graficarlo. Esta intersección del 1 está muy cerca del mínimo relativo, ¿cierto? Y aquí, claro, vemos una gran diferencia porque ese 3 está muy cerca del máximo relativo, ¿cierto? Eso también me lo va indicando este factor, ¿cierto? Del grado que nosotros incorporamos, del que está del grado menor, porque dice aquí menos 3 y fíjense que lo tenemos como más abajo, ¿verdad? Pero acá, este que dice más 4, el rosado, está más arriba. Entonces, todos esos parámetros nos van a ir indicando distinta información de la forma de nuestra función en el plano cartesiano. Fíjense acá, esto no tiene 0, no tiene nada, que es la función que ya conocemos. Pero este dice menos 4x, entonces me genera algo que es como deforme, ¿cierto? O sea, como que tiene este crecimiento y decrecimiento. También pasa por el origen porque es 0, pero cuando intersecta el eje Y, intersecta justo en el medio. Y los extremos, miren, una cosa es los extremos, ¿cierto? Que si yo aprieto, me va a generar los máximos, el máximo y mínimo relativo, pero otra cosa son las raíces, que son las intersecciones con el eje Y, con el eje X, perdón. Yo aprieto y me aparecen esos tres, ¿cierto? ¿Y esos tres por qué? Porque esos 3 puntos son aquellos que intersectan el eje X. Entonces, finalmente, en una función polinomial, por lo menos de grado 3, vamos a tener una función de esta manera como una n, digamos, en el cual el primer palito viene del menos infinito y este se va hacia el más infinito. ¿Ya? Hasta aquí el análisis que hemos hecho de la gráfica. ¿Se ha entendido? ¿O no? A lo mejor no, a lo mejor no se ha entendido.
más o menos. Otro ejemplo. Ok, me parece súper bien. Vamos a hacer los ejemplos que aparecen en el libro. Y también vamos a hacer eso de analizar los mínimo, máximo, relativo, porque estos son todas funciones polinomiales de grado 3. Pero ¿qué pasa con los de grado 5, los de grado 6? Entonces vamos a ver otro ejemplo. Chiquillos, se me está acabando la batería del computador, así que voy a buscar la batería y vuelvo ya. Ya, ahora sí. Vamos con otro ejemplo entonces. Vamos a ir a los ejemplos que aparecen en el libro. Ah, miren, aquí aparece, pero así como de manera súper, no se ve como muy claramente, todos los gráficos, en distintos gráficos. Acá tenemos más ejemplos, ¿ya? Vamos a analizar este listado de funciones, pero de x elevado a 4. O sea, ya tenemos un grado distinto. Pero tengo que hacer el procedimiento de borrar toda esta lesera. Ya, ahora sí. X elevado a 4. X elevado a 4 menos 3x cubo menos 3x cubo menos x cuadrado menos x cuadrado más 3x. Va, lo puse dos veces. Ya. Fíjense por favor la deformidad de esta función. Aquí tenemos ahora de grado 4. ¿Ya? Grado 4, una curva que decrece, luego crece un poquitito, luego vuelve a decrecer y luego ya crece de forma infinita. ¿Ya? Vamos con el siguiente. X elevado a 4 x elevado a 4 más x más, dije, x elevado a 3 más menos 2x cuadrado menos 2x cuadrado menos 2x más 1. Ya. Vamos a eliminar este. Bueno, fijémonos que este está como en ese crecimiento que hay aquí, que está en el origen, ¿ya? Sin embargo, este intersecta obviamente el eje Y en el 1, pero de no intersectar el eje 1, acá si eliminamos el 1, inmediatamente se nos va al 0, ¿ya? Al parecer como que ese punto vendría siendo un poco el determinante, digamos, como del punto centro, o como esta especie de vértice, cosa que no es vértice. Vamos a ver los extremos de aquí. Tenemos un mínimo relativo, un máximo relativo y un mínimo absoluto. Ahí ya tenemos un mínimo absoluto, ¿cierto? Ya, vamos a continuar entonces con la siguiente gráfica. X.
elevado a 4 menos x elevado a 3. Entonces y igual a x elevado a 4 menos x elevado a 3 menos x elevado a 2 más x más 1. Mejor ahí nomás. Ya. Aquí tenemos, como se dan cuenta de que vamos teniendo como siempre la misma forma como de una W, ¿ya? Sin embargo, este está como más inverso, ¿ya? Fíjense que todos son x elevado a 4. Pero acá, por ejemplo, aquí tenemos menos 3, el coeficiente del x elevado a 3 es negativo. Acá es negativo, pero acá es positivo, ¿cierto? Entonces como que en el fondo va cambiando un poco la forma a medida que van cambiando también los signos de los términos algebraicos. Acá tenemos todo el x cuadrado negativo y acá todos los x aquí van cambiando como positivo, negativo y positivo. Este con este, lo que no tienen en común es como la forma. Uno está como inclinado a la derecha y el otro está inclinado como a la izquierda, ¿cierto? Y la única diferencia que hay entre ambos, entre este y este, es que el último tiene un coeficiente 3 y este, el que está el x elevado a 3, tiene coeficiente 3 también. Pero los signos son iguales. Este vendría siendo como distinto a ese, ¿cierto? Y aquí también tiene esa diferencia que son negativo y positivo, negativo y positivo. ¿Ya? Va cambiando un poco la forma a medida que van cambiando los coeficientes y los signos. Veamos este que está aquí. X elevado a 4 menos 8x elevado a 3. X elevado a 4 menos 8x elevado a 3 más 17x cuadrado más 17x cuadrado menos 8x menos 8x más 16. Ahí está. Claramente íbamos a tener algo que íbamos a tener que hacer el zoom hacia afuera o negativo, porque es algo que intersecta el 16, ¿cierto? Y fíjense que los coeficientes, que son los coeficientes del x cubo, del x cuadrado y del x, son más grandes, lo que significa que va a ir dando como una mayor, unas curvas más pronunciadas a diferencia de las otras, a diferencia por ejemplo de esta, la primera, que si lo vemos así, tenemos curvas como un poquito, mucho más como cortitas, menos, digamos, menos pronunciadas. Acá como que se tienden a extender bastante más estas curvas, ¿cierto? Okay, ahí sí. Ya, y bueno, si aquí le quitamos el 16, para que no intersecte tan arriba, lo vamos a centrar un poquito, y aquí todos de alguna manera intersectan al 0, ¿cierto? Porque siempre ese número, como decíamos, viene siendo el coeficiente de posición. El verde lo intersecta ahí, digamos como cerca del mínimo relativo, del primer punto que es mínimo relativo. Ese también cerca del mínimo relativo, pero más cerca del máximo relativo.
Y así va cambiando. Vamos a ver el siguiente. Ya, aquí vamos a tener un mayor coeficiente en el x elevado a 4, x elevado a 4, obviamente parábola inmediatamente, menos 8x elevado a 3, menos 8x elevado a 3, más 17x cuadrado, a ver, no, más 12x cuadrado, más 12x cuadrado, más 32x, y menos 64, pero eso lo vamos a omitir. Bueno, ya lo vamos a colocar de primera, pero después lo vamos a omitir porque eso significa que intersecta al eje Y en el menos 64. Y por eso tiene así como... No sé, entonces me imagino como una cara con dos mejillas, pero una mejilla así muy caída. No sé si ustedes como que logran imaginar lo mismo. No creo, porque yo soy como muy extraña para mi imaginación. Entonces, claro, si alejamos esto, fíjense que tenemos algo ultra, mucho más pronunciado y ahí vamos a tener el menos 64 por ahí donde intersecta. Vamos a quitar el menos 64 a ver qué pasa. Y ahí tenemos algo mucho más, bueno, de la misma manera, la misma forma, solamente que ahí va a intersectar al cero. Comparémoslo con esto. Fíjense que acá tenemos negativo, por lo tanto esa W está como que la mejilla derecha, por decirlo de alguna forma, está como más caída que la mejilla izquierda. Pero acá tenemos como la mejilla izquierda más pronunciada que la mejilla derecha. ¿Ya? Bueno, claramente todas estas cosas no las vamos a aprender, no nos vamos a aprender los polinomios, la forma que tiene cada polinomio con, digamos, con un grado distinto, ¿ya? Pero sí es bueno ver cómo se va comportando esto porque van apareciendo más mínimos relativos. Vamos a copiar esto. Van apareciendo más mínimos y máximos relativos y aquí lo que vamos a hacer es incorporar el x elevado a 5, a ver qué sucede. A 5 dije. Lo vamos a sumar. Va. X elevado a 5. Y ahora vamos a colocar Enter. Ya. Fíjense por favor la forma de esto. Esta forma se parece a la del x elevado a 3. A cuando teníamos esto, miren. Por ejemplo acá. Fíjense. ¿Ve que el x, en la función polinomial de grado 3 teníamos esto? Y ahora fíjense con este. Es como lo mismo, solamente que es ultra más pronunciado este decrecimiento aquí en medio. Por lo tanto, finalmente vamos a tener esa característica entre las funciones cuyo grado es par y cuyo grado es impar, cosa que viene siendo muy parecido a lo que es la función exponencia. Cuando es par lo teníamos de una forma, cuando es impar lo teníamos de otra forma. En este caso, cuando es par, tenemos como una especie de W, que a medida que van cambiando los coeficientes numéricos de los otros términos algebraicos dentro de la función polinomial, va cambiando la forma, más pronunciada, la mejilla izquierda con la mejilla derecha de lo que hablábamos. Y los que son impares van a tener esta forma así, como una N. Entonces, como que aquí tenemos Ns y tenemos Ws. N, W. N, W. Función polinomial de grado par y función polinomial de grado impar. Ahí sí, ahí llegamos como al final de las conclusiones. No sé si se habrá entendido.
En esencia, a mí lo que me gustaría que quedara claro es eso, como la diferencia entre funciones polinomiales de grado par y de grado impar, que significa que es el exponente mayor es grado par y el exponente menor es el exponente mayor de grado par o el exponente mayor de grado impar. Y ahí me va a dar estas diferencias de como n's y w's, que son como las formas que encontramos finalmente las funciones. Chiquillos, ¿se habrá entendido eso o no? Más o menos. Algo. Sí, algo sí. Ahí. Ya, acá se están mostrando entonces las gráficas que acabamos de hacer, que son como especies de W's que van cambiando a medida... ¡Ay, nos falta este! X cuadrado, X elevado a 4 y X elevado a 10. Bueno, tenemos aquí X cuadrado, X elevado a 4 y X elevado a 10. X elevado a 4 y X elevado a 10. Bueno, como ya sabemos, acá tenemos funciones eh, potencia, las cuales son pares. Por lo tanto, van a ser todas parábolas, pero a medida que va aumentando el exponente, ¿cierto? Como ya muchos concluyeron en la actividad de la página 112, se va acercando más al eje Y, ¿ya? Sin embargo, si nos damos cuenta acá, si nos acercamos, nos vamos a dar cuenta en el punto 1,1 que está aquí, en el 1,1, menos 1,1 acá, todas las gráficas, las tres que tenemos acá pasan por ese punto. Pero va cambiando igual, digamos, como la forma de esa parábola. Entonces, miren, para concluirlo un poquito mejor, voy a hacer la diferencia aquí. En el fondo lo que tenemos que en las funciones polinomiales, cuyo grado, no sé si logran ver bien ahí, cuyo grado es par, vamos a tener una cosa así, como una W, ¿ya? Es un poco la forma. Y fíjense que cuando tenemos función potencia de grado par, es una parábola, ¿cierto? Ahí, esa es la forma. Cuando tenemos función potencia cuyo exponente es par es de esa forma. Entonces fíjense que finalmente lo que cambia es como esta parte. Esa parte que está ahí, que yo destaqué, es lo que cambia acá, en la función potencia de exponente par. ¿Por qué? Porque aquí vamos teniendo en la función polinomial otros términos algebraicos que hacen que al medio, donde está el centro, cambie y haya un crecimiento y decrecimiento. Entonces ahí va cambiando de la forma, de repente podemos tener algo así, o de repente podemos tener algo así, etcétera. ¿Ya? Sin embargo, cuando tenemos una función polinomial cuyo grado es impar, vamos a tener como una especie de n, ¿cierto? Ahí teniendo el plano cartesiano. ¿Qué pasa en la función potencia cuyo grado es impar? Tenemos eso, como un cachito hacia arriba y otro cachito hacia abajo. Sin embargo, también esta parte del medio que pasa por el origen cambia y tenemos también cambios en el crecimiento y decrecimiento, como que se le agrega esa parte. Ahí, ¿se habrá entendido cómo ese resumen?
En algo que nos tenemos que fijar bien es en el grado, eso es lo importante, el grado de mi función polinomial. Y relacionar mucho las gráficas con la función potencia, que cosa que ya sabemos que son los de exponente par e impar. ¿Ya? Ok. ¿Cuánto tiempo nos quedan? Nos quedan 9 minutos. Y de hecho me queda 2% de batería solamente. Ya. Bien, chiquillos. Entonces, eso era más que nada la clase de hoy, donde teníamos que analizar las gráficas de las funciones potencia, perdón, de las funciones polinomiales. Y finalmente, esa, digamos, vendría siendo la gran conclusión de un poco de la forma de las funciones polinomiales de grado par y de grado impar, ¿ya? Y para eso, obviamente, debían entender a qué se refería con grado, que es el exponente mayor de todos los términos algebraicos que tiene una función polinomial, como por ejemplo acá. Aquí claramente en una función polinomial no necesariamente tienen que estar en orden los términos, sino que por ejemplo el x cubo pudo haber estado acá al medio o esto pudo haber estado al principio, al 1. Lo importante es reconocer cuál es el término de mayor exponente. ¿Ya? Eso es como lo más importante. Bien, chiquillos, ¿alguna duda que haya quedado por ahí? ¿Algo que quisieran preguntar o plantear? Quizá algo que no necesariamente tenga que ver con la clase o algo. Oye, estamos, 12. ¿No? ¿Nadie quiere hablar? Vamos a ver quiénes están presentes. Bueno, está la Constanza Canales, no está. Felipe. La Isidora no está. Sí está. Ok. Bien, la próxima semana entonces nos correspondería ver lo que es la operatoria de funciones polinomiales y ahí ya vamos a entrar más a calcular. Ahí les voy a pedir que tengan por favor su cuaderno y también hoy más interacción en la clase. Claro, porque ahí van a surgir más dudas respecto a lo que es el más cálculo algebraico, digamos. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces estaríamos listos. Si no hay más dudas, se pueden desconectar. Ya han quedado presentes, así que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. ¿Ya? Chao. Adiós. Sí, tengo que tomar agua. Tienes razón.